Bueno, nuevamente mis cordiales saludos, esperando que todos estén bien, tanto hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me puedan escuchar por primera vez. Me encuentro aquí en mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, aquí en Venezuela, a donde tengo más de 20 años viviendo con la ayuda del Señor. Y este es un pequeño ejercicio que yo hago aquí para poderle comunicar el mensaje de salvación por este medio de la red y la palabra de Dios, tanto para el beneficio de los que ya somos salvos, como también para usted que no es salvo o salva, para que también pueda llegar al conocimiento de la verdad y puedas escapar de la condenación eterna creyendo en el Señor Jesucristo. Quisiera comenzar cantando una sola estrofa o dos estrofas del himno 52 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La primera estrofa dice: en la ciudad de Dios no cabe el pecador, puro es su brillo, sin mancha en su fulgor. Voy a cantar la segunda y tercera. Perdona mi maldad, soy pobre pecador. Lava mis culpas, bendito Salvador. Tu hijo quiero ser, por siempre mi Señor. Tú eres mi amparo contra el vil pecador. Bueno, ya he orado, he predicado últimamente en el Evangelio escrito por el evangelista Lucas, porque es por ahí donde tengo mi ejercicio de la lectura. Y como le he dicho otras veces, yo leo todas las mañanas los evangelios, y en otra lectura después leo hasta Hechos de los Apóstoles, los evangelios hasta Hechos de los Apóstoles. Después me vuelvo a regresar en esa lectura, tengo otra lectura aparte desde los Romanos hasta el libro de Apocalipsis, y otra lectura aparte la tengo en el Antiguo Testamento. Esa la hago en las noches cuando no tengo el ejercicio de predicar por este medio, que por este medio yo le envío el mensaje a mis amigos, familiares, algunos que están en el extranjero, y los que puedan escuchar. Quisiera leer en este mismo evangelio de Lucas, el evangelista Lucas, capítulo 15, versículo 11, parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano, calzado y en sus pies,
y traer becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y él ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Voy a dejarlo hasta aquí. Que el Señor bendiga su palabra, porque esta es una sección, y la otra parte la tengo, es la otra parte que viene después del 25. O sea, yo la estoy viendo de esa manera, porque ya empieza a hablar del hijo mayor, y le vemos su corazón egoísta ahí, de una persona no redimida, no salvada. Bueno, que el Señor bendiga su palabra, amigo o amiga que no eres salvo. Esto fue una parábola relatada por el mismo Señor, y el evangelista Lucas la escribió aquí en este evangelio escrito por Lucas. Lucas, en su ministerio terrenal, también tuvo con el apóstol Pablo y con otros hermanos en un ministerio que terrenal, era evangelista. Pero vemos aquí esta parábola, esto era en la costumbre judía, en su cultura, pero también deja enseñanza para el tiempo, para estos tiempos, para nosotros. Quisiera ilustrar el perdón de Dios y la misericordia de Dios, y un hombre pecador que vivió perdidamente, así como lo vivimos nosotros algún día, los que ya somos salvos. Y tal vez usted, amigo o amiga que no es salvo, está caminando en este mundo, disfrutando de los deleites temporales de este mundo. Vemos aquí el caso de dos hijos. Él era el menor. Él le dijo a su padre que le diera la parte de sus bienes que le corresponde. Todavía no le podían corresponder por la ley judía, porque el padre todavía no había muerto. Para los judíos, esa ley para ellos era como una ofensa, un hijo que le pidiera sus bienes al padre. Pero aquí el padre nos representa al Dios del cielo. Y aquí vemos a estos dos hijos que representan a un pecador que quería irse a despilfarrar los bienes de él, los bienes que todavía no le pertenecían, pero el padre en su bondad le dio su parte de sus bienes. Cuando uno se regresa a este evangelio de Lucas, hay varias veces que están hablando sobre heredades. Por ejemplo, el libro de Hechos de los Apóstoles, también vemos, por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira. Ellos vendieron sus heredades. Esa era en la costumbre judía, como te estoy explicando. Vemos el rico insensato, cuando le dijo al Señor: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ya el padre había muerto, ya la herencia estaba, le tocaba a él porque él era el mayor por la ley judía, porque lo podemos leer en el libro de Deuteronomio 21:17. Ellos le correspondía el doble, al menor menos, en esa cultura judía. Entonces hay varios los casos que están aquí en el evangelio de Lucas. Todos ocurrieron. Por ejemplo, el caso del rico y Lázaro, eso era en la cultura judía, pero como te explico, deja enseñanza para nosotros. Entonces vemos que este hijo menor recibió los bienes que su padre, la parte de su herencia, se fue lejos a una provincia, se alejó de la protección del padre en su hogar. Así también le puede pasar a un hijo de padre cristiano. Él está cubierto, como dicen Job, con el cerco de Dios en un hogar de padres cristianos,
pero ellos en sí son pecadores también si todavía no han experimentado un encuentro personal con el Señor, se han arrepentido de su pecado y han llegado al conocimiento de la verdad. Otros también aplican esta escritura para algún creyente que se ha descarriado en el mundo y también la aplican en esa manera. Pero aquí vemos a un hijo que se fue a vivir perdidamente a despilfarrar sus bienes, lo que el padre le había dado de su parte de su herencia, y se fue al mundo a despilfarrarla. Y sabemos cómo el mundo camina en el pecado, en sus deleites temporales, en las fiestas, en orgías, fornicaciones, las borracheras, y parece de contar distintos pecados que van llevando a la condenación eterna a la persona. Y la persona camina en el mundo como que, por ejemplo, yo nunca tuve oportunidad en mi edad de hasta como de 20 años, 22 años, de escuchar el mensaje del Evangelio, porque yo vivía en Caracas. Aquí en este pueblo fue que empecé a escuchar el mensaje de salvación en la asamblea y en otras asambleas que me llevaban para visitar, y el Señor fue haciendo el trabajo en mi corazón. Como en otras oportunidades le he dicho, ya en mi corazón había una inconformidad, pero era el pecado, pero no sabía. Así caminan algunos sin saber que son pecadores delante de Dios y que tampoco conocen lo que es salvación, porque yo no la conocía. Gracias a la misericordia de Dios y a la obra de la cruz que hizo el Señor por mí, pude entender un 6 de febrero del año 2011 que Él murió por mí, que Él fue sepultado y que resucitó, y llegué a Él con mi carga de pecado y Él me perdonó y Él vino la paz a mi corazón. Él lavó mi corazón, su preciosa sangre me lavó. Eso es lo que quiere hacer contigo. Pero te vengo explicando aquí que Él se fue, y después que desperdició viviendo perdidamente, apartado del seno del Padre, apartado de Dios, y así vive el pecador, apartado de Dios, porque nació destituido de la gloria de Dios, porque la Biblia dice que no hay ni un justo, ni aún uno. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, como lo señala también el libro de los Romanos, y a través de toda la escritura del Antiguo Testamento al Nuevo, él señala el hombre destituido de la gloria de Dios a causa del pecado, y a causa de que el pecado pasó a todos los hombres por un hombre y una mujer, por Adán. Pasó el pecado a todos los hombres, la muerte física y separación de Dios, y separado de Dios a causa del pecado. Así estaba caminando este hijo pródigo. Entonces él ya después había malgastado todo. A veces el Señor, que la persona se hunde en el pecado y puede recapacitar, aun si no está hundido en el pecado, en el lodo cenagoso, como el Señor nos sacó a algunos de nosotros, porque vemos el caso del joven rico que era fariseo y tenía conocimiento de los mandamientos, y el Señor le dijo, y el Señor le preguntó, él mismo le preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que los mandamientos sabes, y él se los enumeró. O sea, él vivía rectamente, supuestamente delante de Dios, pero él no era salvo, porque él preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Todos somos pecadores, nosotros somos pecadores arrepentidos, ya no practicamos el pecado, fuimos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces vemos que se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra que apacentaban cerdos. Estos eran gentiles. Era como una ofensa a un judío ir a
apacentar cerdos después que estaba en el seno de su padre, en una donde hacían banquetes y todo. Entonces él mismo volvió en sí, porque la persona, para poder ser salva, tiene que volver en sí, como nos pasó a nosotros. Nuestras conciencias fueron despertadas y sabía que había un lugar de condenación eterna, y por la fe llegamos al Señor Jesucristo y Él nos perdonó, y eso es lo que Él quiere, que tú también recapacites. Volviendo en sí, pensó, después que estaba ahí, los cerdos eran animales inmundos y él era un judío y estaba apacentando cerdos en un lugar a donde eran gentiles, porque los que criaban cerdos en esos tiempos eran gentiles, no eran judíos, al punto que llegó este hombre. Entonces él volvió en sí y entonces pensó que en la casa de su padre había abundancia y él estaba pasando hambre en ese momento. Me levantaré, recapacitó, y él buscó. Para que usted pueda ser salvo, tiene que recapacitar y buscar el perdón. Esto fue lo que hizo este hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo. Primero, aquí está el padre terrenal, pero aquí el padre representa a Dios. Pero él dijo: he pecado contra el cielo. Todos somos pecadores. Usted, amigo, como dice el himno, en la ciudad de Dios no cabe el pecador. Puro es su brillo, puro es su brillo. Pero hay perdón, porque en el cielo hay un Dios misericordioso que envió a su Hijo amado a este mundo pecador y lo dio, como dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dio para ir al Calvario y morir en una cruz, para pagar la deuda que ni tú ni yo podíamos pagar delante de Dios, y Él hizo posible la reconciliación del cielo con el hombre, el que se arrepiente y cree en el Señor en esta dispensación de gracia. Entonces vemos que él primero dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Él no buscó estatus, sino llegó humillado. Esa fue la experiencia que tuvimos cada uno de nosotros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre, y fue movido a su padre a misericordia, y corrió, se echó su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de... Pero el padre dijo a sus siervos: sacar el mejor vestido y vestirle, y lo vistieron. Cuando la persona se humilla, va por la fe al Señor, es vestido con las vestiduras de la salvación. Entonces vemos a su hermano más adelante. Él no era creyente, se enojó. Él se enojó contra su hermano, contra su padre, porque el padre lo perdonó. Y el padre dijo que era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Cuando una persona llega al Señor Jesucristo, muerto en sus delitos y pecados, porque así andábamos nosotros, los que éramos salvos, andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida cuando llegamos, como dice, somos salvos por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Ahora,
este hijo pródigo alcanzó la salvación, fue vestido con las vestiduras de la salvación, y por eso el padre le dijo que había estado muerto, pero ha revivido, se había perdido y fue hallado. El Señor te está buscando, así como ocurrió cuando Adán pecó. Él se alejó, tuvo miedo y Dios lo llamó. ¿Dónde estás tú? El Señor te busca de cualquier manera. Él te busca para que tú puedas proceder al arrepentimiento. Te llama a través de la predicación del Evangelio, por un tratado, por alguna lectura que puedas hacer de algún folleto. El Señor busca al pecador. El pecador es el que lo rechaza por andar en este mundo, como dice en el mismo Juan 3:16, en ese contexto de escritura, dice, pero amaron más las tinieblas. Ojalá tú puedas recapacitar, amigo o amiga, que no eres salvo, como este hijo pródigo, y puedas llegar al Señor Jesucristo para que puedas alcanzar el perdón de tus pecados y puedas ser, como dice la Escritura, de tu interior corran ríos de agua viva, cuando por la fe vayas al Señor, al que murió, al que fue sepultado y resucitó. Te predicamos un Cristo que vive, uno que perdona, y cuando el pecador alcanza salvación, hay gozo en los cielos, como aquí, como dijo este padre, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.